Buenas noches, queridos hermanos. En esta noche les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompaña en este momento. Por las debidas circunstancias no podemos estar reunidos como acostumbramos cada año, pero la Iglesia Alfa y Omega ha preparado para ustedes algo muy especial para deleitar sus corazones en familia. Demos gracias a Dios por permitir la presencia del hermano Guadalupe, por la enseñanza que escucharemos más adelante. Les deseamos una feliz Navidad a cada uno de ustedes y tomamos este momento para pedirles que sigan los protocolos de esta pandemia.
preparado esta reflexión para cada uno de ustedes. El nacimiento de Jesucristo. José subió de Galilea a Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Damos gracias a las hermanas que nos han acompañado con esta reflexión en esta noche. Ahora vamos a dar el tiempo al hermano Guadalupe para esta enseñanza que él tiene preparado para cada uno de nosotros. Les voy a invitar que abran sus Biblias en el capítulo 2 de Efesios. Capítulo 2 de Efesios, versículos 11 hasta el 14. 11 hasta el 14 de Efesios. Dice así la palabra del Señor: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por permitirnos estar aquí en esta tarde, pensando, meditando sobre lo que Dios nos dice en su palabra y lo que nosotros nunca debemos de olvidar. Oremos. Amado Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos concedes de estar aquí en tu casa en esta tarde, con el único propósito, Señor, de conmemorar lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Te rogamos que nos ayudes para que podamos entender tu palabra, a fin de que entendiéndola, Señor, podamos ser edificados con ella. Bendice, Señor, a los presentes y a los ausentes. En tus manos de amor, Señor, nos encomendamos pidiendo tu ayuda y tu dirección. En el nombre precioso de Cristo te lo pedimos. Amén. Hay algo que siempre debemos de recordar. Es lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. En estos días nos toca presenciar que todo el mundo recuerda un acontecimiento maravilloso que sucedió hace más de 2000 años. Pero yo siempre me he hecho la pregunta: si recordamos esta fecha, o sea, este tiempo, este acontecimiento, ¿recordamos lo que Cristo hizo por el mundo o los hechos de Cristo durante su estadía o en su ministerio aquí en la tierra? ¿Cuántos de nosotros recordamos lo que Cristo hizo? Es fácil, todo el mundo lo celebra su nacimiento,
pero temo que todo el mundo recuerde sus obras maravillosas. El apóstol Pablo aquí en esta porción que acabamos de leer nos empieza diciendo lo siguiente: lo que no debemos de olvidar. ¿Qué es lo que no debemos de olvidar? Lo que no debemos de olvidar es nuestro pasado. ¿Cuál fue nuestro pasado? Es muy importante. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un pasado, pero también tenemos los que hemos entendido y los que hemos creído en el Señor, los que hemos depositado en Él nuestra confianza, tenemos un futuro glorioso y maravilloso. Pero pensemos en el pasado. Dice el apóstol Pablo en el versículo 11: acordaos, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué quiere decir con esto? Sencillamente quiere decir que en el pasado los gentiles, el mundo está dividido en dos categorías, vamos a decir dos clases: el pueblo de Dios, o sea, los escogidos de Dios, y los no escogidos de Dios. Ahora, lo describe el apóstol Pablo como lo de la circuncisión y lo de la incircuncisión. Lo de la circuncisión se refiere a los judíos. Los judíos fueron y serán siempre el pueblo predilecto de Dios. ¿Y qué pasó con nosotros? Dice que nosotros vivíamos sin esperanza. Nosotros no tuvimos el privilegio de los judíos de ser escogidos. Simplemente podemos darnos cuenta de lo que Dios ha hecho, hizo y seguirá haciendo con los judíos. Dios le dio a los judíos la ley, y eso fuera bueno que cada uno de nosotros nos cercioráramos de este acontecimiento. Dios le dio la ley a los judíos, que lo encontramos en el capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 1 hasta el 9. Ahí donde específicamente nos dice que Dios escogió a ese pueblo para bendecirlos, para protegerlos, para prosperarlos y ¿para qué? Para engrandecerlos. En cambio, los gentiles, que somos nosotros, en aquel pasado vivíamos sin esperanza. Fíjense, sin esperanza. De manera que estamos alejados de Dios. ¿Por qué? Es triste hacer este recordatorio, pero es la verdad. Cada uno de nosotros tenemos una clara experiencia de lo que fue nuestro pasado. En vez de adorar al Dios verdadero, nuestros padres nos enseñaron a adorar a dioses falsos, haciéndonos creer que era el camino verdadero, el camino correcto, pero viéndolo bien, leyendo la Biblia, leyendo los escritos, los mandamientos de Dios, encontramos, por ejemplo, en el capítulo 20 de Éxodo, donde dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En cambio, nosotros fuimos enseñados de todo lo contrario fuimos enseñados. De manera que esa es la razón por qué el pueblo gentil que somos nosotros estamos alejados, no teníamos parte ni suerte en las promesas de Dios. En otras palabras, vivíamos sin esperanza, porque no estamos incluidos en el pacto de la promesa que Dios
le hizo a su pueblo, o sea, a los judíos. Pero no solamente vivíamos esa triste situación en el pasado, que eso prácticamente desagrada a Dios. Si nosotros nos damos cuenta, leemos toda la Biblia hasta el final, lo que Dios siempre ha censurado, lo que a Dios nunca le ha gustado es que el hombre se aboque a adorar a otros dioses. El Dios es un Dios celoso. Y por esa razón Dios nos prohíbe en toda la Biblia. En toda la Biblia Dios prohíbe lo que nosotros conocemos hoy día, gracias al Señor, como la idolatría. Dios completamente lo prohíbe. Y Dios quiso escoger a su pueblo, o al pueblo judío, con un propósito, para que un día pueda suceder lo que ahora el mundo entero está conmemorando: el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo fue de la descendencia de los judíos. Por ejemplo, en el capítulo 12 de Génesis dice que Cristo es la simiente de Abraham. Y ahí nos especifica que Dios le hizo la promesa a la simiente de Abraham. ¿Qué promesa? Promesa de bendecir al mundo. No solamente al pueblo de Israel, pero en el futuro al mundo entero. Pero estaba mirando detenidamente, si nosotros leemos, por ejemplo, lo que dice en Génesis, dice: y en ti, oigan bien lo que dice, y en ti serán benditas en todas las familias de la tierra. Habla de un futuro, de manera que desde la época de Abraham hasta Cristo, los gentiles no fueron bendecidos por Dios. Vivíamos sin Dios, alejados de las promesas de Dios y sin esperanza. Es la razón por qué dice el apóstol Pablo aquí: esto es lo que nosotros debemos de recordar. Pero hay otras cosas también que debemos de recordar. Por ejemplo, el versículo 12, que específicamente amplía el apóstol Pablo la declaración con respecto a la posición que por naturaleza nosotros teníamos los gentiles. Y dice así el versículo 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Qué quiere decir sin Cristo? Vivías sin Cristo. Es decir, que tu objeto de adoración no era Cristo. Tu objeto de obediencia no era Cristo. Era lo falso. Tristemente hay que reconocer eso. Por eso dice que vivíamos sin Cristo. ¿Por qué? En primer lugar, así fuimos enseñados falsamente. En segundo lugar, Cristo no había nacido. Cristo no había venido a este mundo. Vamos a mirar más adelante que la venida de Cristo le abrió las puertas al mundo entero, no solamente a los judíos, al mundo entero, para que a través de Cristo fuéramos bendecidos por Dios. Así es que tenemos ahora la oportunidad de ser bendecidos por Dios. ¿Y cuál es esa bendición? La bendición es la obra maravillosa que Cristo hizo por mí y por ustedes. ¿Y cuál es la obra maravillosa? Derramó su sangre con el fin de que usted sea bendecido. Pero antes de esto, que esto sucediera, nosotros vivíamos sin esperanza. Pero dice en el versículo 12 que vivíamos sin Cristo, alejados, oigan bien, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué quiere decir con eso? Por ejemplo, si nosotros recordamos el encuentro entre Cornelio y el apóstol Pedro, los judíos censuraron a Pedro porque había entrado a la casa de un gentil, que era Cornelio, y los judíos, o sea, los apóstoles, fíjense, los apóstoles
no estuvieron de acuerdo de la visita que Pedro le hiciera a Cornelio. Pero por esa razón, ¿por qué razón? Porque había cierto distanciamiento entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Es decir, que nosotros, los gentiles, estamos ajenos a las promesas de Dios, ajenos a la ciudadanía. Es decir, que la ciudadanía de Israel estaba completamente alejado, separado de los gentiles. Había, podemos por decirlo de otra manera, había como cierto prejuicio, pero no era porque los judíos así lo hubieran querido, sino porque la ley que Dios le dio así lo especificaba, que con los gentiles no podía participar, el gentil no podía participar en la adoración en el templo, estaba completamente prohibido. Que el gentil que el judío no podía estar en comunión con el gentil, que nosotros estábamos completamente, por eso dice este texto, estamos ajenos a la ciudadanía de Israel. Y dice alejados de la ciudadanía, pero dice ajenos a los pactos de la promesa. Es decir, que nosotros vivíamos, antes de que Cristo viniera, vivíamos sin esperanza. No había esperanza en nosotros, solo nos esperaba una sola cosa: las consecuencias de nuestros pecados. Por eso es que dije al principio que no solamente debemos de recordar el nacimiento de Cristo, porque si eso solo hacemos, no sacamos ningún beneficio. Si usted solo recuerda el nacimiento de Cristo, hace todo lo que la gente hace, eso no le beneficia a usted de nada. ¿Sabe lo que le beneficiará a usted? Es darle importancia a la obra maravillosa que Cristo hizo en la cruz. Esto es lo que nos interesa a nosotros, es lo que nos debe interesar. Pero antes de que Cristo viniera a este mundo no había tal esperanza. Hasta que Cristo vino, entonces nació la esperanza para toda la humanidad. Por eso dice en San Juan, el capítulo 3, recordemos que es un versículo muy precioso, capítulo 3, versículo 16, todos lo sabemos. Tal vez pensamos de que, bueno, Dios amó al mundo, todos somos salvos. No, Señor. Si usted no le da importancia a lo que Cristo hizo en la cruz por usted, no es salvo. No puede ser beneficiado con su obra maravillosa. No puede ser beneficiado con su sangre que derramó. Cristo derramó su sangre para que usted y yo seamos beneficiados. Y si usted o yo no le damos importancia a esa obra maravillosa, de nada nos sirve. A recordar su nacimiento y todo lo que hizo, de nada nos sirve eso. Eso sería vivir una vida religiosa, una vida, digamos, sin beneficio. Usted puede tener a Cristo en su mente, pero menos en su corazón. Usted puede admirar su nacimiento, pero ¿qué pasó con su obra maravillosa? ¿Qué ha hecho usted con aquel que murió en la cruz? ¿Qué ha hecho usted? Tenemos que hacer algo. O recibimos sus beneficios o vivimos indiferentes. Pero aquí dice el versículo que vivíamos ajenos a los pactos de la promesa. Dios hizo un pacto con su pueblo de ser bendecido. Y cuando habla la Biblia de bendición, no está hablando, digamos, de prosperidad, de material. No está hablando de la bendición del alma, de la salvación y el perdón de nuestros pecados. No hay en el mundo otra obra maravillosa que le puede a usted beneficiar que lo que Cristo hizo en la cruz. Pero sin Cristo no hay tal esperanza. Por eso dice que esto nunca lo debemos de olvidar. Que en el pasado nosotros estamos alejados de tales promesas. Pero miremos lo que dice en el versículo 12 siguiendo. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense usted. ¿Por qué? El Dios que adoramos no es el Dios verdadero. Es un Dios de la imaginación humana.
es un Dios falso que Dios en su palabra lo condena. Condena la idolatría. Lea toda la Biblia y usted se va a dar cuenta. Yo estaba escuchando a un señor hablar, digamos, en un programa televisivo del canal de España. Decía, desde que Dios me habló, dijo él, desde que Dios me habló, me dediqué a devorar la Biblia, leí toda la Biblia, pero lo veo que siguió asistiendo a donde siempre ha existido, había asistido. Entonces, ¿qué cambio hubo en él? No hubo ningún cambio. Cuando Dios cambia al hombre, lo cambia completamente, lo saca del error. Eso tenemos el ejemplo allá en el libro de Reyes. Creo que, no recuerdo, el capítulo 5, creo, de Reyes, primero Reyes. Por ejemplo, el asunto de Naamán, ¿verdad? Cuando Naamán se encontró con Eliseo y fue limpio de la lepra que tenía. ¿Qué es lo que dijo Naamán? Que Dios no tome en cuenta. Oigan bien lo que dijo. Por eso es que, hermanos, Dios cuando cambia a una persona lo cambia completamente. Dios le dijo, Señor, le dijo a Eliseo, no tomes en cuenta cuando yo me incline, se apoye mi Señor de mí y se incline, yo me incline con él ante su Dios. No lo tome en cuenta Dios. Fíjense. De manera que aquí podemos mirar que cuando Dios cambia tú no puedes seguir siendo la misma persona. Tienes que ser diferente. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y el que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo no es obra que muchas personas malentienden este texto cuando dijo el Señor, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y mucha gente dice, porque yo le he preguntado a la gente, bueno, ¿qué entiendes tú cuando oyes y lees en la Biblia que dice que el que no naciere de agua? El bautismo. Y la mayor parte de la gente piensa que es el agua. El nuevo nacimiento lo da Dios, lo hace Cristo en tu vida, así como lo hizo en mi vida y en la vida de mucha gente. Así es Dios quien da el nuevo nacimiento. El agua es la palabra de Dios. Léalo en Primera de Pedro, el capítulo 2. El agua es la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que me habla, que me dice que yo necesito de arrepentimiento. No es el agua, pero ya ve cómo la gente malentiende, y cuando tú malentiendes algo no puedes agradar a Dios. Sigamos con lo que dice ese texto. Aquí está lo precioso. Vivimos sin Dios en el mundo. Si tú no tienes a Cristo, si tú no conoces a Dios, vives sin Dios. Así dice el texto. Pero dice en el versículo 13, pero ahora, eso es lo maravilloso. Pero ahora dice, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te acercó a Dios? ¿Qué fue lo que cambió tu vida? ¿Qué fue quién cambió tu vida? ¿Quién transformó tu vida? ¿Quién limpió tus pecados? El que limpió tus pecados es la sangre de Cristo. Está bien recordar, como dije a un principio, ¿verdad? El nacimiento es bonito porque tiempo de alegría, tiempo de diversión, de negocio, en fin, de regalos. Pues eso es algo superficial. Eso en verdad no ayuda en nada a la humanidad. A mí me gustaría que en vez de dar regalos, crean en Cristo y que le digan, Señor, perdóname, lávame con tu sangre que derramaste. Esto es lo que nosotros necesitamos. Y saben ustedes, Dios vino a cambiar la historia de la humanidad.
Ahora Dios de ambos pueblos, de los judíos y de los gentiles, de nosotros, Dios hizo un pueblo. Tanto los judíos como nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Los judíos tienen que arrepentirse de sus pecados, tienen que aceptar a Cristo para que sean salvos. Y si ellos no se arrepienten de sus pecados, si ellos no le piden perdón al Señor, porque aquí lo dice de ambos pueblos, hizo uno, ¿verdad? Nos unió. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Dice, porque Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Saben ustedes? Dice en el capítulo 5 de 2 Corintios, versículo 19, que Dios, oigan bien lo que Dios está, miren ustedes, algo, hermanos, que yo no podré explicarle más de lo que la Biblia dice. Que Dios, oigan bien, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Así que cuando Cristo estaba derramando su sangre, estaba haciendo la paz entre usted y Dios. Estaba borrando sus pecados. Estaba abriendo las puertas de la felicidad, del perdón, de la vida eterna. Por eso dice en el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared. Ahora ya no hay diferencia. En el pasado, como dije, en el pasado a causa de la ley había esa diferencia. Pero ahora con Cristo se acabó eso. Tanto el judío como el gentil necesitamos a Cristo para que podamos tener entrada en el reino de Dios. Recordemos, nunca debemos de olvidar lo que Cristo hizo por nosotros. Si usted lo olvida, no entrará en el reino de Dios. Deseo que Dios pueda abrir las puertas de su corazón para que le pueda decir al Señor, Señor, yo quiero tener paz contigo. Por medio, no de mis obras, no de mi buen comportamiento, no por mi religión. Quiero ser salvo por Cristo. Que el Señor le bendiga con la bendición del cielo. Y la bendición del cielo es Cristo en nuestras vidas. Gracias.